Muy buenos días, chicos. Bueno, para esta semana tenemos un nuevo tema, ¿no? Ese tema se refiere al aparato reproductor, ¿no? Usted sabe que la función de la reproducción es una característica propia de los seres vivos, ¿no? Y obviamente nosotros no escapamos de eso. El objetivo de la reproducción es perpetuar la especie, ¿no? Humana dentro de este planeta, ¿no? Entonces, para poder comprender a cabalidad esta función de la reproducción, ¿no? En el ser humano es necesario conocer primero la parte anatómica, luego la parte fisiológica que tiene que ver con las funciones de estos distintos órganos y luego también vamos a cerrar este tema con las distintas patologías que afectan este aparato reproductor. Entonces, esta primera parte de este aparato, ¿no? De este tema, ¿no? Que es el aparato reproductor en general, vamos a empezar con el femenino, ¿ya? Entonces, empecemos. A ver, bueno, el aparato reproductor ya sabemos para qué es, ¿no? Su principal función es perpetuar la especie, ¿no? Mediante la producción de gametos, ¿no? Tanto el aparato reproductor femenino como el masculino producen gametos, células sexuales, ¿no? En el caso del femenino son los óvulos y en el caso del masculino son los espermatozoides. El objetivo es la fecundación de ambas células para justamente lograr la formación de un huevo cigoto, que esto durante el periodo aproximado de 9 meses de formación de un nuevo ser humano. ¿Sí? Entonces, empecemos. Este aparato reproductor femenino se compone de las distintas partes. ¿Ya? Acá hay una clasificación, ¿sí? Dice, los órganos genitales femeninos comprenden los órganos externos, los órganos genitales internos y hay glándulas, pues, ¿no? Hay glándulas anexas, ¿no? Auxiliares, ¿no? Igual como, por ejemplo, en el sistema digestivo, ¿no? Habían glándulas anexas, igualmente acá. Entonces, ¿cuáles son esos órganos genitales externos? Al conjunto de órganos genitales externos se le llama vulva. Entonces, en la vulva yo voy a encontrar estos órganos externos, que son el monte de Venus, ¿sí? Bulbo del vestíbulo, clítoris, el vestíbulo de la vagina y los labios mayores y menores. ¿Sí? De todas estas estructuras que forman parte de la vulva, esta es la que tú debes conocer. Los labios mayores y menores, el clítoris y el monte de Venus. ¿Ok? Y también acá falta justamente lo que es, bueno, el vestíbulo de la vagina, que es el orificio de entrada a la vagina. ¿Sí? Y también hay que mencionar el meato urinario, ¿no? Por donde sale la orina durante el acto de la micción, la función de la micción. ¿Ya? ¿Cuáles son los órganos genitales internos? Los órganos genitales internos son vagina, útero, trompa de falopio y los ovarios. ¿Sí? Estos están internos. ¿Y cuáles son las glándulas genitales auxiliares? Las glándulas de Bartolini y las glándulas de Skin, como lo quieres mencionar. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura, ¿no? General de este aparato reproductor femenino. ¿Sí? Entonces, empecemos, ¿no? A hablar justamente de estos órganos, ¿sí? De estos órganos, empecemos con los órganos externos, o sea, los componentes de la vulva. Tenemos el monte de Venus, y que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis, o la sínfisis púbica, y está formado por tejido adiposo y está recubierto de vello, ¿sí? Esa zona del vientre, debajo del ombligo, donde vamos a encontrar vellosidades púbicas, y antes de que llegue al inicio de los, ¿no? Del, de los labios, toda esa zona es el monte de Venus. ¿Ok? O sea, en esta imagen, por ejemplo, lo podemos ver. Esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de acá es el monte de Venus. Ahí vamos a encontrar vellosidades, ¿ok? Y es parte justamente de toda la vulva, ¿ya? Luego también tenemos los labios mayores, que son dos pliegues de piel que contienen en su interior tejido adiposo subcutáneo, ¿sí? Después de la pubertad quedan revestidas de piel pigmentada y vello, ¿no? Ya con la etapa de la pubertad, con la producción de hormonas y todos los cambios secundarios sexuales, ¿no? En la mujer. Contiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, ¿ok? Por eso esa zona es una zona muy húmeda, ¿sí? Los labios menores.
Son delicados pliegues de piel que no contiene tejido adiposo, pero sí glándulas sebáceas y sudoríparas. Rodean el vestíbulo de la vagina, o sea, la entrada, el orificio de entrada de la vagina. ¿Ok? El vestíbulo de la vagina dice que es el espacio situado entre los labios menores en el que se encuentra el meato urinario, la salida de la orina, el introito vaginal, o sea, la entrada a la vagina y la salida de las glándulas auxiliares. ¿Ok? Entonces, eh, eso quiero que... Y recuerda, el meato urinario, pues, cuando hemos visto el aparato urinario, hemos visto de que la uretra en la mujer es pequeña, es de 2 a 3 centímetros, ¿no? En cambio, el hombre es más grande, ¿no? Por eso, y que en las mujeres esa uretra es netamente urinaria, ¿no? A diferencia en caso del hombre, ¿ya? Entonces, acá nosotros estamos viendo justamente todo esto es la vulva, ¿ya? ¿Qué falta mencionar acá? El clítoris, ¿sí? El clítoris se podría decir que es un órgano eréctil, es considerado como un micropene en caso de la mujer, ¿sí? Esa es una de las principales características de este clítoris, ¿ya? ¿Qué glándulas auxiliares? Tenemos la glándula de Bartolini y la de Skinner. Por ejemplo, dice, las glándulas vestibulares mayores de Bartolino son dos y tienen un tamaño de 0,5 centímetros. Se sitúa a cada lado del vestíbulo de la vagina, ¿sí? Acá están las glándulas, mira, acá está el vestíbulo de la vagina. En este vestíbulo de la vagina es como ¿no? un espacio donde encontramos el meato urinario y la entrada al orificio mira, el orificio de la vagina. A los costados tenemos las glándulas de Bartolini. ¿Y cuál es su función? Tienen unos conductos por donde sale una secreción de moco para lubricar el vestíbulo, esta zona, durante la excitación sexual. ¿Ok? Igual, las glándulas parauretrales, o sea, mira, o sea, alrededor de la uretra. Mira, este es el meato urinario. Por acá es donde sale la orina. Mira, y acá tenemos a las glándulas de Skinner. ¿Sí? ¿Y cuál es su función? Segregar un líquido mucoso que también funciona como lubricante. O sea, si te das cuenta, las dos glándulas, tanto de Bartolini como de Skin, cumplen una función lubricante. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo de las glándulas, ¿ya? De las glándulas auxiliares. Recuerda que las de Skinny están alrededor del meato urinario, o sea, no sí, y las de Bartolino están alrededor de la vagina, del orificio vaginal, ¿ya? Bueno, mira, justo acá está el clítoris, que es componente, dice, es un órgano de 2 a 3 centímetros de longitud que está compuesto de tejido eréctil, localizado en los extremos anteriores de los labios menores y tiene la misma sensibilidad del pene. ¿Sí? Por eso que se dice que el clítoris es como el punto G en caso de las mujeres. Es un punto donde se logra, la estimulación logra una mayor excitabilidad en el caso de las mujeres. Se le considera como un micropene porque tiene tejido eréctil. ¿Sí? Vamos a ver que tanto en el aparato reproductor masculino como el femenino podemos hacer comparaciones, semejanzas, en funciones incluso. Profesor, y también hay hay glándulas auxiliares en el aparato reproductor masculino también. ¿Ok? O sea, hay muchas similitudes, semejanzas mejor, porque no son iguales, son semejanzas en funciones. ¿Ya? Bulbos del vestíbulo. Los bulbos del vestíbulo son dos masas alargadas de tejido eréctil de unos 3 centímetros de longitud que se encuentran a ambos lados del orificio vaginal. Estos bulbos están conectados con el glande del clítoris. Mira, glande, ¿sí? Por unas venas. Durante la excitación sexual se agrandan al rellenarse con sangre y estrechan el orificio vaginal, produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hemos descrito son los componentes de la vulva, ¿ya? Los componentes de la vulva, muchachos. Hoy, ojo que nosotros al observar, por ejemplo, acá, mira, todo esto lo que vemos externamente, mira, por ejemplo, esa es una imagen, es una posición ginecológica. Esa es una posición ginecológica, en este caso de la mujer, es una posición en la cual se coloca para dar a luz, ¿no? Es la posición adecuada, ¿sí? Cuando va a ser un parto natural. Entonces, cuando tú ves externamente esto, tú lo que estás viendo es la vulva.
Ves el monte de Venus, ves el clítoris, ves todos los vestíbulos que hemos visto, ves las, no, obviamente las glándulas son pequeñas, pero forman parte de la vulva, ¿ok? Tanto la de Bartolino como la de Skin. Listo. Miren, es así. Esa es una imagen de una posición ginecológica de la mujer, ¿no? Y mira, estamos viendo justamente todo lo que es eh, la vulva. ¿Sí, muchachos? Entonces, centrémonos ahora sobre los órganos internos. Dentro de los órganos internos tenemos, por ejemplo, la vagina. Ya se sabe que la vagina se le dice que es el órgano copulador femenino. Esa es la semejanza con respecto al pene, ¿no? El pene, por ejemplo, en el varón es el órgano copulador masculino. En cambio, ahí se considera el órgano copulador femenino. Se trata de un tubo músculo membranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. ¿Sí? Entonces, es el órgano copulador femenino, la vagina. ¿Sí? Acá está. El útero es un órgano en forma de pera, ¿sí? Situado en la parte superior de la vagina, entre la vejiga y el recto, y se divide en dos partes, cuello uterino y cuerpo uterino. ¿Sí? Cuello uterino, cuerpo uterino. El cuello uterino, ¿sí? También llamado cervix, ¿ok? Es la porción del útero que se encuentra dentro de la vagina, ¿sí? Y en su centro posee un conducto que comunica el fondo vaginal con el interior del útero. Esto de acá, el cervix, el cuello uterino. El cuerpo uterino, dice, es un órgano con abundante musculatura, definitivamente. ¿Por qué? Porque acá se aloja, pues, acá se dan las famosas contracciones, ¿sí? Del parto. Y acá es donde se desarrolla justamente el nuevo ser, ¿sí? Con abundante musculatura que se agranda para albergar al feto. Sus paredes musculares se contraen durante el parto para impulsar al bebé hacia afuera por el fibroso cuello uterino y la vagina. Definitivamente esto ocurre cuando va a ser un parto natural, ¿sí? La pared del cuerpo del útero tiene tres capas. Acá está. Una capa externa llamada perimetrio, una capa media llamada miometrio y una capa interna, esta capa interna llamado el endometrio, en donde se implanta justamente en esta capa interna del útero, es donde se implanta el huevo fecundado. Tú sabes que ahora más adelante vamos a ver que la fecundación, o sea, la unión del óvulo con el espermatozoide ocurre acá en la trompa de falopio. Una vez que ya ocurrió, se formó un huevo. Este huevo cigoto va a viajar y se implanta acá en el endometrio y acá es donde va a crecer el nuevo ser. Es por eso que es importante hablar del endometrio. ¿Sí? Ahora, cuando la mujer produce el óvulo y nunca se encontró con el espermatozoide, ¿ok? Nunca se encontró. Se supone que el óvulo viene acá, ¿no? Y el óvulo está esperando el espermatozoide, nunca llega, porque no hubo relaciones sexuales, no hubo nada, ¿ok? O el espermatozoide nunca llegó, ¿no? Entonces, este óvulo se supone que debería venir por acá y debe implantarse acá, pero no se implanta. Más bien cuando se desplaza, arrastra la pared del endometrio y es por eso que se forma la menstruación. La menstruación contiene agua, sangre y también, obviamente, el óvulo destruido, pues, ¿no? Porque no hubo fecundación. ¿Ya? Luego, acá dice, donde se implanta el huevo fecundado y es la capa uterina que se expulsa casi en su totalidad durante la menstruación. Lo que sale es el endometrio, pues. Esta capa se desliza y sale con eso, con la menstruación. Trompa de falopio son dos conductos de 10 a 12 centímetros de longitud y, ¿no? y de 1 centímetro de diámetro que se unen a los cuernos del útero por cada lado. Acá está. ¿Sí? Están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios. ¿Sí? Y en su interior. Se le llama ovocito cuando el óvulo todavía no es maduro. O sea, estamos hablando de un óvulo inmaduro. Eso se llama ovocito. Ya cuando el ovocito es maduro, se llama óvulo. ¿No? Y es acá en las trompas de falopio donde ocurre el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y ocurre lo que se llama la fecundación. No olvidar eso. Bueno, los ovarios. Los ovarios son dos cuerpos ovalados en forma de almendras. Acá está. ¿Sí?
¿Y cuál es la función? Justamente la producción de células reproductoras femeninas, o también llamados los gametos femeninos, llamados ovocitos u óvulos. ¿Sí? Es lo mismo, sino que el ovocito es un óvulo inmaduro. O sea, para decir que sea óvulo, ese ovocito tiene que ser maduro. ¿Ya? Producen las hormonas femeninas que son los estrógenos y la progesterona, responsables de las características sexuales secundarias y de la regulación del ciclo menstrual. ¿Ok? Los folículos ováricos del ovario producen óvulos. Cuando estos maduran, salen del folículo y a este proceso, cuando salen el óvulo sale de los ovarios, eso se llama ovulación. Después de la ovulación, dice, queda el cuerpo lúteo amarillo, ¿no? En esos, dentro de los ovarios, en esos espacios donde estaban los óvulos, eso que quedó se llama cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. ¿Y qué se encargan estas? Se encargan de la producción de unas hormonas llamadas estrógenos y progesterona. Y si el óvulo no es fecundado, se convierte en una cicatriz fibrosa nada más. ¿Sí? Entonces, estos son los aspectos generales justamente de este aparato reproductor femenino. ¿Sí? Acá podemos ver claramente los órganos internos, ¿no? Acá está la vagina, acá está el útero con sus partes, ¿no? El cuello uterino, el cuerpo del útero, tenemos las dos trompas de falopio, que ya sabemos que ocurre acá, la fecundación, y tenemos los ovarios, ¿ya? Entonces, esto es a manera general y una primera parte de este video con respecto al aparato reproductor femenino. Ok, chicos, muchas gracias por su atención.